Es posible, mis hermanos, que haya personas que conozcan muchísimas cosas acerca de los coches, saber cómo funciona el motor, el embrague, el cambio de marchas y el resto de sus partes, sin embargo, no saben coger un vehículo ni lo utilizan. También, por el contrario, puede haber personas como yo, que sabemos manejar, sabemos conducir un coche, pero no tenemos ni idea de acerca del funcionamiento del coche, no tenemos ni idea de cómo funciona el motor, el embrague, el cambio de marchas, pero lo utilizamos. De igual manera, es posible conocer muchísimo de la Biblia, conocer sus doctrinas, sus atributos, su interpretación, sus normas morales, no sabemos los libros de la Biblia, pero sin embargo no vivir conforme a las verdades que se encuentran en las Escrituras. Puede haber personas así. Y el apóstol Pablo tenía en cuenta estas dos vertientes importantes, tanto el conocimiento de las Escrituras como vivir de acuerdo a ese conocimiento de las Escrituras. Y si pudiéramos dividir la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo, vamos a ver de una manera muy resumida cómo esa primera parte, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta aproximadamente el capítulo 3, versículo 14, vamos a ver cómo el apóstol Pablo continuamente está hablando acerca de verdades bíblicas, acerca de la doctrina, acerca de la interpretación, acerca de teología, y no para el apóstol Pablo de desarrollar esa idea teológica a lo largo de los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios. Sin embargo, Pablo también sabía que no solo es importante el conocimiento, sino que también es importante vivir conforme a ese conocimiento de las Escrituras. Entonces Pablo, desde el capítulo 3, versículo 14, hasta el final de la epístola, nos está narrando cómo debe vivir el creyente de acuerdo a esas verdades bíblicas. Y nosotros en esta mañana, mi hermano, vamos a ver un pasaje, y te pediría que abrieras tu palabra, tu Biblia, si la tienes en el móvil, enciéndela, y busca Efesios capítulo 3, y vamos a ver desde el versículo 14 al 19, vamos a ver lo primero que nos dice el apóstol Pablo acerca de cómo vivir la vida cristiana, acerca de cómo debemos de vivir. Y el título de esta predicación la he titulado Una vida saturada de Dios, una vida saturada de Dios. Efesios capítulo 3, y vamos a ver desde el versículo 14 hasta el 19. Y para que te hagas un poco una idea, en la carta a los Efesios se pueden encontrar diferentes oraciones del apóstol Pablo intercediendo por los hermanos que se encuentran en Éfeso. Y esta en concreto es la segunda oración registrada en esta carta a los Efesios por el apóstol Pablo. Vamos a leer el texto y luego vamos a ver con la ayuda del Señor algunas verdades que se encuentran dentro del mismo. Dice la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Pido que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, os dé el ser fortalecidos con poder en lo más íntimo de vuestro ser, para que por la fe Cristo habite en vuestros corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Pido que conozcáis ese amor que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el primer punto de esta predicación la he titulado Fortalecer al ser interior. Fortalecer al ser interior. Y nuestro texto, si te das cuenta, comienza con estas primeras palabras: por esta causa. Lo que significa que lo que Pablo va a decir a continuación, lo que hemos visto en este pasaje, tiene relación con lo que Pablo ha estado hablando anteriormente. No vamos a leerlo ni vamos a verlo, pero Pablo anteriormente lo que nos está diciendo es las verdades de que Cristo nos da vida en Él, de que somos hechura suya,
de que ya no somos extranjeros ni forasteros, sino que somos conciudadanos santos y miembros de la familia de Dios, de que somos morada del Espíritu Santo. Y mi hermano, por esta causa y gracias a nuestra nueva identidad en Cristo, nosotros somos esa nueva morada del Espíritu. Y Pablo, conociendo esta verdad, ora para que nosotros vivamos de acuerdo a esa verdad, que nosotros vivamos en el poder del Espíritu, debido a que somos, ¿qué? Morada de ese Espíritu. Y mi hermano, cuando uno habla acerca de todas estas verdades, cuando uno habla de este Dios tan omnipotente, tan elevado, lo más normal es que Pablo hubiera utilizado las expresiones para referirse a Dios como Rey de Gloria, Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Rey del universo. Sin embargo, es curioso porque en lugar de utilizar cualquier otro título, Pablo elige dice, doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, el título Padre es el mismo título que Jesús utilizó para enseñar a sus discípulos esa oración modelo, ¿verdad? Padre nuestro. Y mi hermano, qué bueno que nuestro Dios se nos presente a nosotros como un Padre. Como un Padre al que podemos acudir sin temor, sin miedo, nos podemos acercar a Él confiando de que Él no va a rechazar a un corazón sincero y arrepentido. Pablo, mi hermano, al saber que Dios es su Padre, se acerca con seguridad y confiando de que lo va a recibir, Pero es interesante también, mis hermanos, saber que el apóstol Pablo utiliza el título de Padre para referirse a Dios, ese título cercano, esa cercanía, esa confianza, esa intimidad que tiene para con Dios. Pero lo hace de una manera, mi hermano, no lo hace de cualquier manera, no lo hace de cualquier actitud, no lo hace con cualquier palabra, lo hace, dice la Escritura, doblando sus rodillas. ¿Y eso qué expresa, mi hermano? Eso expresa una actitud de profunda reverencia. Y es cierto que Dios es nuestro Padre personal, pero no es menos cierto, mi hermano, que oramos a un Dios infinito y que oramos a un Dios que es santo. Y este equilibrio es el que nos enseña el apóstol Pablo, el orar a un Dios que es nuestro Padre y que es un Dios íntimo y personal, pero que al mismo tiempo, mi hermano, es un Dios que exige y que quiere reverencia, Mi hermano, la oración de rodillas expresa la humildad de quien está orando y manifiesta adoración al que va dirigida esa oración. Y no solo lo vemos en el apóstol Pablo, el rey David, tras proclamar al Señor como la roca de nuestra salvación, Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, creador del cielo y de la tierra, David dice lo siguiente: venid, adoremos y ¿qué? Y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Mi hermano, al orar, me imagino que el apóstol Pablo, al orar a favor de ese pueblo en Éfeso, el apóstol Pablo se sintió impulsado a doblar sus rodillas ante el Padre para interceder por ese pueblo. Y no quiero decir ahora que doblar de rodillas te dé un poder especial. Yo no considero que si oras de rodillas el Señor ya va a suplir y va a contestar a tu oración. Al final, el orar de rodillas, el coger esa postura, mi hermano, lo que está expresando es una actitud que hay en el corazón del que está orando. Es una actitud, mi hermano, de reverencia ante la gloria de Dios. Es una actitud de humildad, sabiendo que al que estamos orando, mi hermano, juega en otra liga. Está a otro nivel. Y la primera petición de Pablo, mi hermano, por su familia en Éfeso, por esa familia espiritual, es para que Dios le dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser, dice la Escritura, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la primera petición que ora el apóstol Pablo aquí para su familia en Éfeso, para los creyentes que se encuentran en Éfeso. Tú imagínate por un momento una persona rica que tú conoces y que de repente te da 50 euros. Para nosotros sería una alegría, pero mi hermano, 50 euros para una persona rica es calderilla. Le sobra los 50 euros. Sin embargo, si esa persona rica llegara y te diera 25.000, 30.000 euros, te pagara la hipoteca, te comprara un coche, esa persona rica ya estaría dando no lo que le sobra, sino que estaría dando conforme a ¿qué? Conforme a la riqueza que él ya posee. Mi hermano, una persona cuanto más rica sea, más tendría que ser la cantidad que tuviera que dar para que fuera considerada una donación conforme a la riqueza que tiene. Mi hermano, si una persona rica tendría que dar muchísimo para ser considerada conforme a las riquezas que él posee, ¿cuánto más, mi hermano, nos tendría que dar el Señor si dice la Escritura que nos da conforme a las riquezas de su gloria? Mi hermano, esto es increíble, porque nuestro Dios es rico, pero no es rico como los ricos de este mundo. La riqueza de nuestro Dios es sin límites. Son incalculables la riqueza de nuestro Dios. Y Pablo está pidiendo por su pueblo en Éfeso para que el Señor les dé fortaleza, pero una fortaleza, dice la Escritura, ¿conforme a qué? Conforme a las riquezas de la gloria del Señor. ¿Cuánta fortaleza le está pidiendo Pablo para su familia en Éfeso, mi hermano? Una fortaleza que no se puede medir. Una fortaleza incalculable, una fortaleza, un vigor espiritual que viene de lo alto, que viene de lo alto. Y esa es la medida con la que Pablo intercede por sus amigos, por su familia, por su pueblo en Éfeso. Y Pablo intercede por fortaleza para el interior de nuestro ser. Y esa palabra fortaleza en griego es el término que veis ahí, krataio. Y aparte de significar fortaleza, también significa hacer fuerte, aumentar en vigor. Mi hermano, el hombre exterior, el hombre y la mujer exterior, el físico, se va deteriorando con el paso de los años. Es inevitable que con el paso de los años nuestras fuerzas, nuestro vigor vaya disminuyendo gradualmente. Sin embargo, mi hermano, el hombre y la mujer, el ser interior y espiritual debe de crecer de manera continua y hacerse cada vez más fuerte, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu. Solo el Espíritu de Dios, mi hermano, puede fortalecer nuestro espíritu. Él es quien nos llena, quien nos reviste de energía, de vitalidad y de poder. ¿Para qué, mi hermano? Para hacer su voluntad aquí en la tierra. Y ¿sabes qué, mi hermano? Tengo una buena noticia para ti. Dios quiere darnos esa fortaleza. Dios quiere darnos esas fuerzas. Dios quiere darnos ese vigor espiritual. Dios quiere darnos esas fuerzas para que podamos hacer su voluntad pese a las circunstancias adversas en las que nos podamos encontrar. Dios quiere darnos esas fuerzas para que podamos hacer su voluntad pese al desánimo. Dios quiere darnos esas fuerzas para que podamos hacer su voluntad incluso en el ambiente en el que nos movemos, en la presión social. Mi hermano, Dios está dispuesto y Dios quiere darnos esa fuerza espiritual por medio de su Espíritu. Y mi hermano, necesitamos una iglesia, necesitamos a hermanos y hermanas llenas de ese vigor espiritual,
llenas de esa fuerza para vivir la vida cristiana. Mi hermano, este poder espiritual del que yo te estoy hablando no es un distintivo solamente para los pastores. Este poder espiritual no es solo para los ministerios, no es solo para los diáconos, no es solo para el grupo de alabanza. Este poder espiritual es para todo cristiano que se somete a la palabra y al Espíritu de Dios. Es para ti y para mí. Es para todos. Y es cierto que existen momentos en nuestra vida, que existen etapas en nuestra vida donde no sentimos esa fuerza. Y donde no solo no sentimos esa fuerza, sino es que no tenemos esas fuerzas espirituales de las que yo estoy hablando. Algunas veces ponemos el modo automático cristiano y nos vamos enfriando de una manera tan paulatina, tan progresiva, que no nos damos ni cuenta. Y disciplinas que hacíamos años atrás, disciplinas espirituales, se han ido degradando con el paso de los tiempos y llega un momento donde ya esas disciplinas las ves tan lejos. Ese hombre y esa mujer que tú eras antes de lectura de la palabra, de oración, está tan lejos ya de la realidad en la que te encuentras hoy. Mi hermano, si ese es tu caso, nunca te olvides que el Señor, como hemos dicho antes, es tu Padre y es mi Padre. Y Él está deseando que tú vuelvas a Él. Y te ruego que en esta mañana te puedas volver al Señor, que te puedas arrepentir de ser negligente, de que puedas buscar al Señor de nuevo con todo tu corazón, que vuelvas a volver a alimentarte de la palabra, vuelve a alimentarte de la oración, vuelve a alimentarte de hacer su voluntad, vuelve a luchar con pecados, mi hermano, que llevas años estando tan cómodo con ellos. Vuelve, mi hermano, a poner el muro y hacerle guerra a ese pecado que a lo mejor llevas años consintiendo, viviendo con él, no dándole importancia. Mi hermano, para ser llenos del Espíritu tenemos que batallar, tenemos que pelear contra el pecado. Y cuando el ser interior busca a Dios de esta manera, cuando el ser interior se alimenta de esta manera, mi hermano, puedes estar seguro de que vas a ser fortalecido con el poder del Espíritu. Vas a ser lleno del Espíritu. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Dios desea darnos eso. Dios desea fortalecernos con su Espíritu. Mi hermano, el ser llenos del Espíritu es de vital importancia para la vida cristiana. Pero tener a personas que intercedan por los demás, como hace Pablo, también es importante. Qué importante es que haya hombres y mujeres en esta iglesia que intercedan por los demás. Y mi hermano, entendedme, es importante interceder para que a ciertos hermanos nos dé un coche, una casa, un trabajo, orar por sus hijos, orar por la salud. Todo eso es importante, mi hermano, que intercedamos. Pero, ¿cuántas veces intercedemos por el bienestar espiritual de una persona? ¿Hace cuánto que no oramos por el bien espiritual de una persona? Oramos por el físico, para que Dios nos dé salud, para que Dios nos recupere de la enfermedad, para que Dios nos quite del paro. Es decir, todo eso oramos. Pero oramos por el vigor espiritual, oramos por fuerza espiritual, oramos para que el Señor levante el ánimo espiritual a los hermanos y a las hermanas. Mis padres, cuando era niño y me insistían para que estudiara, porque la verdad que cuando era niño era muy mal estudiante, tengo que reconocerlo, y mis padres me insistían para que estudiara. Mis padres utilizaban una frase que seguro que los de mi quinta y a lo mejor otra generación lo habréis escuchado. Tú lo que tienes que hacer, niño, es hincar codos. Tú lo que tienes que hacer es hincar más codos. Qué necesario, mi hermano, es ser creyentes que hinquemos codos con el estudio de la palabra. Que hinquemos codos y que nos pongamos a comer y a beber, entendedme, las palabras que se encuentran en las Escrituras. Pero qué bueno es también, mi hermano, tener hermanos y hermanas que doblen las rodillas. Que doblen rodillas. Que doblen rodillas.
Y que no solo doblemos rodillas por mis cuestiones, por mi vida, por mi salud, por mi trabajo, por mis hijos, por mi casa, sino que también podamos, como hace el apóstol Pablo, doblar rodillas por el hermano y por la hermana que tengo a mi lado. Casi todas las oraciones que se encuentran registradas en la Escritura del apóstol Pablo no eran destinadas para él y para su bienestar. Casi todas las oraciones del apóstol Pablo que se encuentran en las Escrituras eran oraciones de intercesión por el bien espiritual de su familia espiritual. Qué bueno, mi hermano, es tener amigos, compañeros, hermanos que doblen las rodillas en intercesión por ti, ¿verdad? Y no solo por tu bienestar físico, que es importante, ni por tu trabajo, ni por tu familia, sino que haya hermanos y hermanas que estén orando por ti, por tu bienestar espiritual, para que el Señor te dé fuerzas para seguir adelante, para que el Señor te dé anhelo por estudiar la palabra, para que el Señor te dé anhelo por orar, para que el Señor te dé anhelo por reunirte en su casa. Qué bueno es que haya hermanos y hermanas así que estén orando por ti. Y todos estamos pensando en este momento, qué bueno sería, qué bueno es tener amigos, hermanos y hermanas que oren por mí. Pero yo me pregunto, y el Señor me confrontaba, ¿y tú cuánto oras por los demás? Tú oras por ti. A ti te gusta que oren por ti. Pero ¿cuánto oramos por los demás, mi hermano? Porque todos estamos llamados a ser como el apóstol Pablo. Todos en el pueblo del Señor estamos llamados a tener esa sensibilidad espiritual y poder orar por los hermanos y hermanas. Todos tenemos la responsabilidad de orar por todas las personas, a lo mejor que tenemos a nuestro alrededor, que no son salvas todavía. Compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, compañeros del instituto, vecinos, vecinas, familiares. Mi hermano, eres tú el que tiene la responsabilidad, y soy yo, de orar por esas personas. Eres tú y soy yo los que tenemos la responsabilidad de orar por el hermano que está un poco decaído espiritualmente, que está un poco desganado espiritualmente, que está pasando por un valle espiritual. Somos tú y soy yo, iglesia, los que tenemos que orar por esa persona, los que tenemos que interceder por esa persona. La oración, mi hermano, debe ser una disciplina espiritual constante en nuestra forma y en nuestra vida diaria. Y pasamos a la siguiente petición del apóstol Pablo en esta oración que acabamos de ver, y pasamos al siguiente punto de esta predicación, que la he titulado La habitación de Cristo. La habitación de Cristo. Y es importante porque cuando leemos este pasaje vemos la frase que aparece: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y mi hermano, esta implantación de Cristo no es la implantación que ocurre en el momento de la salvación. Porque recuerda que aquí Pablo está orando, está intercediendo por la familia de la fe ya en Éfeso. Pablo no va a orar por algo que ya ha ocurrido anteriormente en los creyentes de Éfeso. Aquí Pablo a lo que se está refiriendo cuando dice habitar Cristo en los corazones, está hablando de una vida rendida a Cristo por completo, de una vida que sea consciente de la presencia en ella. Y la palabra que utiliza es muy curioso, porque la palabra que utiliza para habitar es en el griego katoikei, que significa ocupar una casa. Y en el contexto en el que está, en la palabra, el término este, en el pasaje en el que nos encontramos, no es una connotación negativa, mi hermano. Porque ahora cuando escuchamos la palabra ocupar una casa, nos ponemos a temblar como estamos aquí. No se está refiriendo a ocupar por la fuerza una casa. La connotación de esta palabra no se está refiriendo a robar, a entrar a hurtadillas, a escondidas, a quitar algo que pertenece a otra persona. Esta palabra,
Este significado de ocupar la casa significa no solo que Jesús quiere entrar en el interior del corazón de la persona, sino que quiere sentirse como en casa. Eso es lo que significa esta palabra, ocupar una casa para sentirse como en casa. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que has estado todo el día fuera, ya sea por trabajo, por cualquier circunstancia, y llegas a casa y dices, uff, por fin en casa. Uff, hogar, dulce hogar. Eso es lo que significa esta palabra. Es ese hogar, dulce hogar. Es que Jesús habite en tu corazón y en mi corazón y se sienta como en casa, se sienta a gusto, se sienta un miembro más de la familia. Qué bueno es cuando vienen visitas a casa y dicen que me siento como en casa. Ese me siento como en casa, es ese término, es katoikei. Estoy en casa, me hace sentir como si estuviera en casa, me hace sentir miembro de tu familia. Mi hermano, ¿se siente Cristo a gusto en tu corazón y en el mío? ¿Se siente Cristo en su hogar, en tu corazón y en el mío? ¿Está Cristo en familia, en tu corazón o en el mío? Mi hermano, Cristo no puede sentirse como en casa en nuestros corazones hasta que nuestro ser interior no se someta a la voluntad del Espíritu. Hasta que el Espíritu no controle, no domine nuestro ser, Jesucristo no puede sentirse cómodo allí. Mira, hay un folleto evangelístico titulado Mi corazón, el hogar de Cristo, donde se representa la vida cristiana como una casa, y en la que Jesús va entrando en los diferentes lugares de la casa. Y Jesús, mientras que va entrando en los diferentes lugares, Él va quitando ciertas cosas que no le agradan de la casa, y al mismo tiempo va añadiendo otras que sí le agradan, que sí se siente cómodo en la casa. Y mi hermano, solo después de haber limpiado cada habitación, después de haber limpiado Jesús cada armario, cada rincón, cada esquina, solo en ese momento Él puede instalarse y sentirse cómodo y sentirse como en casa, en tu corazón. Y con esto no quiero decirte que Jesús se vaya, con eso no quiero decirte que Jesús no esté en tu corazón, porque Jesús, en el momento en el que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Jesús comienza a habitar en nuestros corazones. Pero una cosa es que habite en nuestros corazones y otra cosa es que esté a gusto y satisfecho allí. Y mi hermano, Dios tiene gracia y paciencia infinita más allá de toda nuestra comprensión. Él continúa amándonos incluso cuando no damos la talla, incluso cuando no hacemos las cosas bien. Dios sigue amándonos. Pero mi hermano, Jesús no puede estar feliz y satisfecho con un corazón así. ¿Y sabes qué? Que muchas veces queremos que Jesús reine en ciertas partes de nuestra vida, en ciertas habitaciones, pero hay otras habitaciones y hay otros rincones que no queremos que Jesús reine, que no permitimos que Jesús reine, que no dejamos que Jesús entre. Mira, Jesús, aquí sí, aquí reina, pero aquí mejor ni entres. Aquí mejor ni entres. Estamos, mi hermano, muchas veces tan cómodos con nuestro pecado, estamos muchas veces tan cómodos con nuestra manera de vivir que no queremos cambiar. Y en ocasiones, tristemente, mi hermano, tristemente, Cristo no está en el centro de nuestra vida. A Cristo lo ponemos en un rinconcito y no des muchos aleos, ¿eh? No des muchos aleos. No hables mucho, Señor. Y mi hermano, Jesús no quiere ser nuestro Señor solo los domingos o solo en ciertas áreas de nuestra vida. Jesús quiere habitar, Jesús quiere reinar todos los días de nuestra vida y en todas nuestras áreas. El ser fortalecido en nuestro interior por el Espíritu
nos lleva a que Cristo se sienta cómodo en nuestros corazones. Y el resultado, mi hermano, de nuestra rendición al poder del Espíritu y a la sumisión del señorío de Cristo en nuestros corazones, ¿sabéis cuál es? Amor. Cuando Cristo se instala en nuestros corazones, empieza a desplegar su amor en nosotros. Siempre que Él habita con toda libertad en nuestros corazones, estamos, como dice la Escritura, arraigados y cimentados en amor. Es decir, mi hermano, establecidos sobre un fundamento fuerte y firme de amor. El amor, ¿qué es el amor? El amor, mi hermano, es una actitud de negación a uno mismo y la ausencia de todo egoísmo. En el amor verdadero, no hay egoísmo, no hay lugar para el egoísmo. El amor bíblico, mi hermano, el amor del Señor, no es un amor que se basa en los sentimientos y en las emociones. Y no con esto quiero decir que no lleve implícito el término de que el amor lleve también como consecuencia emociones y sentimientos, claro que sí. Pero en última instancia, el amor, el verdadero amor, es una decisión. El amor es la decisión de la voluntad de una persona de darse por completo a otra y dejar de mirarse a uno mismo. Dejar de mirar su ombligo, dejar de mirar sus intereses y poner por amor los intereses de la otra persona. Por eso, mi hermano, porque el amor es una decisión, el amor del Señor no depende de lo que hagamos o de lo que no hagamos. El Señor ha decidido amarnos, mi hermano, y el Señor nos va a amar hasta el final. Hasta el final. ¿Sabéis por qué? Porque el amor del Señor hacia nosotros no depende de lo que hagamos. No depende de si predico o no predico. No depende de si vengo o no vengo a la iglesia. El amor del Señor, ¿sabéis de qué depende? De su decisión de amarnos por completo. De su voluntad hacia nosotros. Y es curioso, mi hermano, porque el Señor, en una ocasión cuando estaba con sus discípulos, el Señor no dijo: nadie tiene mayor amor que este, quien tenga sentimientos cariñosos por sus amigos. ¿Verdad que no dice eso la Escritura? No apela a los sentimientos ni a las emociones por los amigos, sino que el Señor dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mi hermano, eso es una decisión. Eso es una decisión, eso es un acto de amor. No es sentimiento, no es emoción, es un acto de amor. Es la voluntad del Señor de darse por completo por sus amigos. Por sus amigos. Y con esto en mente, mi hermano, con este concepto del amor, pasamos al tercer punto de esta predicación, que la he titulado Comprender y experimentar su amor. Comprender y experimentar su amor. Y esta comprensión, aunque es individual, aunque cada creyente debe llegar a este conocimiento del amor del Señor, no es independiente. Este concepto no se trabaja de manera independiente, sino que va unido al conocimiento, dice la Escritura, porque es curioso que dice todos los santos. Es decir, mi hermano, para poder comprender en mayor medida el amor de Dios, se debe de estar arraigado a una comunidad. No se puede comprender en mayor medida el amor del Señor de manera individual, de manera independiente. Y es en la iglesia donde estamos en ese terreno, donde por medio de experiencias tanto positivas como también negativas, mi hermano, claro que sí, tenemos experiencias negativas también en la iglesia con nuestros hermanos, llegamos a comprender en mayor profundidad el amor de Dios hacia nosotros. Es en este ambiente de iglesia donde el Señor utiliza las experiencias positivas y negativas para poder mostrarnos más el amor del Señor hacia nosotros. Y mis hermanos, algunos, ahora hay una corriente de que algunos no quieren ir a la iglesia.
De que algunos lo que quieren es comer churros en pijama y ver la predicación en YouTube. Y como el Señor habla en todos lados, y como el Señor me bendice, y como yo puedo escuchar al predicador, la predicadora, o que me guste, pues no hay ningún problema. Me quedo en casa tranquilo. Y encima ya de todo, si le preguntas, no, anímate, vente a la iglesia. No, que en la iglesia hay muchos problemas y mucha gente falsa. Pero mi hermano, es en medio de los problemas, es en medio de las circunstancias difíciles donde el Señor pule nuestro carácter para que nuestro carácter se parezca cada día más al carácter de Cristo. Es en medio de los problemas y de las circunstancias difíciles en la iglesia donde el Señor lo utiliza para que nuestro amor hacia Él crezca y lo podamos comprender más. Pero a nosotros los cristianos y a todo el mundo en general, ¿qué nos gusta el camino fácil? ¿Qué nos gusta lo fácil? ¿Qué nos gusta pedirle al Señor, Señor, dame paciencia? Y tú lo que pretendes es que el Señor llegue con una varita mágica y que tú, de la noche a la mañana, digas, es que hoy me siento más paciente que nunca. Es que el Señor ha contestado a mi oración. Tú te acuestas, tú le dices, Señor, dame paciencia. Y tú te crees que al día siguiente tú te vas a levantar y tú vas a decir, es que hoy el Señor, de verdad, que me está dando una paciencia. Mi hermano, tener cuidado con este tipo de oraciones, ¿eh? Porque si tú le pides al Señor paciencia, prepárate. Porque el Señor no es el típico que va a llegar con una varita mágica. ¿Tú sabes lo que va a hacer el Señor como le pidas paciencia? El Señor va a poner en medio de tu camino al hermano que te saca más de tu casilla, al hermano que te cae un poquito regular, al hermano que por tu forma de ser y por la forma de ser de él no congeniáis mucho. Y el Señor te lo va a poner en tu camino. ¿Sabes por qué? Para que puedas desarrollar y poner en práctica la paciencia. Y es en ese momento cuando te encuentras con ese hermano que te saca de tus casillas, que no es la mejor relación que tú tienes con los hermanos. Es en ese momento donde el Espíritu de Dios va a traer a tu mente toda la paciencia que el Señor tiene contigo y conmigo. Todo lo que yo he sacado del Señor de sus casillas, os lo podía haber hecho. Todo lo que yo le fallo al Señor, todo lo desastre que soy yo del Señor, con el Señor, el Señor me lo va a recordar a mi mente en ese momento. Y cuando yo estoy ya al límite de mi paciencia, el Señor trae a memoria eso. Y tú dices, Dios mío, si tú has tenido esa paciencia conmigo, no la voy a tener yo con el hermano. Así es como trabaja el Señor, mi hermano. No trabaja con una varita mágica, no trabaja en tu casa viendo el YouTube, no trabaja yendo de iglesia en iglesia y no sustentando tu vida en una y echando raíces. Así no trabaja el Señor trabaja en medio de una comunidad donde tú eches raíces y donde tú empiezas a coger confianza con los hermanos y tengas experiencias positivas. Y claro, mi hermano, no vas a tener experiencias negativas también. Si somos un grupo de pecadores en proceso de santificación. Pero lo bueno es que el Señor utiliza esas experiencias negativas para pulir tu carácter. Señor, dame amor hacia los hermanos. Y nosotros queremos que el Señor nos inunde con un amor sobrenatural y que de repente yo ya venga aquí a la iglesia y yo sienta amor por todos los hermanos. Y que yo empiece, que no soy una persona al modo de dar abrazo, que diga, hermano, que te quiero, hermano, eso es lo que queremos, ese es el camino fácil. Pero ¿tú sabes lo que va a hacer el Señor como tú le pidas amor por los hermanos? Te va a proveer de momentos, de circunstancias para tú mostrar ese amor. Incluso al que te cae regular, incluso al que te ha hecho daño, incluso al que te ha fallado anteriormente. Y es en esos momentos donde vas a tener que mostrar amor al que te ha hecho daño, al que te ha fallado, y el Señor en ese momento va a traer a tu mente y va a decir, ¿y yo cuántas veces le falla al Señor? ¿Y yo cuántas veces le he hecho daño al Señor? ¿Y yo cuántas veces no he dado la talla con el Señor?
Y mi hermano, déjame decirte que el amor del Señor no ha disminuido por eso. Que el amor del Señor no se ha alejado de ti. Y entonces tú dices, Señor, si yo con lo desastre que soy, tu amor se ha mantenido constante en mí, ¿quién soy yo para no mostrar amor al que me cae regular, al que me ha hecho daño o al que me ha fallado, mi hermano? Pero es así como se mueve el Señor. Es así como actúa el Señor. Es así como el Señor pule nuestro carácter. Es así como el Señor nos santifica. Por medio de la comunidad. Jamás comprenderemos más el amor del Señor encerrados en nuestro cuarto, encerrados en nuestro salón, viendo el YouTube, sin tener relación con los demás. Sí, no vas a tener tantos problemas, seguro, pero el Señor no va a pulir tu carácter y no vas a poder comprender con mayor profundidad cuál es el amor del Señor. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, utiliza cuatro factores de medida, por así decirlo, para hablar acerca del amor del Señor. Utiliza la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mi hermano, el amor del Señor es ancho, porque el amor del Señor no hace distinción sobre judío o gentil, sobre hombre o mujer, sobre esclavo o libre. El amor del Señor es para todo tipo de personas. Como dice Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Y aquí está hablando acerca de la salvación, de que no hay distinción de personas para la salvación. La longitud, mi hermano, nos habla de esa fidelidad del Señor a lo largo de todos los años. Y seguro que los que estamos aquí y los que a lo mejor tengan ya más edad, podéis comprobar con mayor seguridad de que el amor del Señor es fiel. De que el amor del Señor no falla, incluso en los momentos y en los capítulos más oscuros de nuestra vida, en los más grises de nuestra vida, el amor del Señor ha estado ahí. El amor del Señor ha estado ahí porque es largo, es fiel el amor del Señor. La longitud de ese amor fiel tiene que ver, mi hermano, con la misericordia. Es decir, el amor del Señor no depende ni de las circunstancias, ni depende de lo que tú y yo hagamos. El amor del Señor es fiel. Habla de la profundidad, mi hermano, de esa profundidad del amor de Dios, esa profundidad del amor de Dios que impulsó a Jesús a profundizar, a meterse en lo más profundo de la humildad, en lo más profundo del servicio y a hacerse siervo y coger la condición de hombre para venir ¿a qué? A salvarnos, mi hermano. El Señor estaba no en lo alto, estaba en lo más alto. No había un lugar más alto para Jesús. Pero Jesús decidió profundizar y bajar, humillarse, hacerse humano. Y dice la Escritura que no solo se hizo humano, sino que se hizo un humano en siervo. ¿Por qué? Por amor. El amor del Señor es un amor profundo. Y la cuarta medida, mi hermano, la altura. Porque el Señor profundiza, el Señor viene a buscar y a rescatar a lo que se había perdido, pero no lo deja en la profundidad. Dice la Escritura que Jesús resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Mi hermano, ese es el destino eterno para todos los que creemos en su nombre. No nos vamos a quedar aquí, sino que vamos a subir a las alturas y vamos a estar con Él por una eternidad. El amor del Señor es alto. Es alto. Y el apóstol Pablo no solo pide que comprendamos el amor de Dios, sino que el apóstol Pablo también pide para que lo conozcamos, para que conozcamos el amor de Cristo.
Si la petición anterior tenía que ver con la capacidad de comprensión, en el sentido de que seamos capaces de comprender cuánto nos ama el Señor, aquí Pablo da un paso más, pasando del intelecto a la vivencia. Porque el verbo conocer tiene un sentido de vivencia, se trata de experimentarlo personalmente. Pablo no solo quiere que tú comprendas y conozcas una parte del amor del Señor, sino que Él quiere que eso que tú comprendes lo puedas trasladar a tu corazón y experimentarlo en tu vida. Por tanto, de lo que se trata es que de que los creyentes sean capaces de vivir y experimentar el amor de Cristo. El amor de Cristo. Y mi hermano, el apóstol Pablo no solo sabía que el Señor lo amaba, sino que lo experimentaba en su vida. Mira, qué pasaje más bonito, Gálatas 2:20. Está hablando Pablo de Jesús, dice, Jesús, el cual que me amó. Me amó. Dice, y se entregó a sí mismo por mí. Mi hermano, qué bueno es que podamos poner nuestro nombre ahí, que podamos experimentar el amor del Señor en nuestras vidas. El Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando tú esas verdades las empiezas a trasladar de aquí a aquí, tu corazón, mi hermano, empieza a ponerse blandito. Ese corazón empieza a entendecerse, empieza a emblandecerse. ¿Por qué, mi hermano? Porque esa verdad que antes estaba aquí, ahora tú la estás experimentando. Qué bueno, mi hermano, es que podamos experimentar el amor del Señor. Que el Señor nos ama. Que el Señor nos ama. Y parece que en este pasaje encontramos una contradicción de términos, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos habla de conocer el amor de Cristo, pero dice que ese conocimiento, que ese conocer el amor de Cristo, dice que excede a todo conocimiento. Lo que Pablo está queriendo decir aquí, mi hermano, no es que se esté contradiciendo. Lo que Pablo está queriendo decir es, hermanos, que no venga ninguno aquí diciendo que él ya conoce plenamente del amor del Señor. Que no venga nadie aquí diciendo que él ya ha experimentado todo el amor que el Señor tiene para él. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí. Que nadie venga creyendo que ya lo sabe todo del Señor. Que nadie venga creyendo que ya lo sabe todo del amor del Señor. Que nadie venga creyendo que ya lo ha experimentado todo acerca del amor del Señor. Es lo mismo como cuando Dios le dice a Abraham, tu descendencia va a ser como las estrellas. ¿Tú crees que el Señor lo que le estaba queriendo decir a Abraham es que se pusiera a contar las estrellas en el firmamento? Lo que le estaba queriendo decir Dios a Abraham en ese momento es decir, es imposible que cuentes tu descendencia. Es imposible, por mucho que te diga un número, no lo vas a comprender, no lo vas a entender, sobrepasa tu entendimiento, sobrepasa tu capacidad de comprensión. Pues eso mismo es lo que Pablo le quiere estar diciendo a los Efesios, que el amor del Señor, por mucho que tú lo conozcas, por mucho que tú lo experimentes, nunca vas a llegar a comprenderlo de manera plena y completa. El corazón, la mente finita como la nuestra, nunca podrá llegar a tener una comprensión total acerca del amor infinito. Y mucha gente, mi hermano, de manera errónea, piensa que en el cielo comprenderemos de manera plena ese conocimiento, ese amor, ese gozo de Dios. ¿Y sabéis qué, mi hermano? Eso es imposible. Eso es imposible. Aún en la eternidad, los creyentes continuaremos siendo criaturas glorificadas, pero seguiremos siendo criaturas finitas. Por tanto, nosotros, siendo criaturas ya glorificadas allí en el cielo, jamás llegaremos a ser Dios. No llegaremos jamás a ser Dios. Y sí, mi hermano, estaremos con un cuerpo nuevo, estaremos con un cuerpo glorificado, ya no habrá muerte, ya no habrá pecado, pero ¿sabe qué?
que nunca llegaremos a comprender por completo al infinito. Ya veo a más de uno que la cabeza le está echando un poquito ya de humo. Pero es así, mi hermano. Pensamos que cuando lleguemos al cielo lo vamos a comprender todo, lo vamos a entender todo, Sí, es cierto, seguramente nuestra mente ya libre de pecado, libre de maldad, comprenderemos muchas más cosas, entenderemos muchas más cosas, pero que jamás entenderemos por completo al Señor. Que jamás entenderemos por completo su gozo, ni sus planes, ni su amor por nosotros. Y eso, ¿sabéis qué? Es una buena noticia. ¿Sabéis por qué? Porque a una persona que le encanta aprender, que le encanta estudiar de la palabra, vamos a estar continuamente aprendiendo de Dios allí. El Señor nos va a ir enseñando durante toda una eternidad su amor por nosotros. Y siempre va a quedar una lección más por dar. Siempre va a quedar un aspecto más por dar. Siempre va a haber un metro más de profundidad al que llegar. Y ¿sabéis qué? Va a pasar una eternidad y jamás vamos a llegar a comprender por completo al Señor. Va a pasar una eternidad y jamás vamos a llegar a saber todo acerca de Dios. Siempre va a quedar algo más. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es infinito. Y tenemos un problema en nuestra mente, que nos hemos hecho un Dios muy pequeñito. Un Dios muy entendible, un Dios que entra dentro de nuestras casillas, que entra dentro de nuestras salas, que entra dentro de nuestra cabecita. Y Dios está por encima de todo eso. Que Dios está por encima de todo eso. Y muchos podréis estar diciendo, pues qué rollo, mi hermano, vamos a estar toda la eternidad aprendiendo más de Jesús, qué rollo. Claro, porque tú te crees que tú vas a estar con el libro de texto allí, como tú estabas cuando era niño, aprendiendo más del Señor. Pero mi hermano, vamos a estar aprendiendo de Jesús cara a cara. Y eso es maravilloso. Jesús va a estar durante toda una eternidad enseñándonos aspectos de su carácter, su amor por nosotros, su fidelidad, su misericordia, su gracia, durante toda la eternidad, y le va a faltar tiempo. ¿Qué digo tiempo? Si en la eternidad no hay tiempo, ya me está explotando a mí la cabeza. Esto es increíble. Yo no sé si tienes la imagen de un niño cuando le estás empezando a dar ya alimento y el niño está empezando a descubrir y está aprendiendo los sabores nuevos. Y es el momento de que el niño empieza a probar el chocolate. Mi hermano, el chocolate tiene en sí algún nutriente que hace que entre dentro de nuestras papilas gustativas y automáticamente le da una orden al cerebro de felicidad. Todos cuando comemos chocolate sentimos felicidad, gozo, nos gusta comer chocolate. Pero, mi hermano, y esa primera vez que el niño prueba ese chocolate, que se deshace en la boca, el niño, yo no sé si tú tienes esa imagen en tu cabeza, pero el niño se le ponen los ojos como búhos. El niño empieza a flipar, el niño empieza a gozar, el niño empieza a ser feliz porque ha descubierto, ha aprendido un nuevo sabor, el sabor del chocolate. Pues mi hermano, esa experiencia se queda en pañales con lo que el Señor nos tiene preparado. Ese es el aprendizaje que yo estoy hablando. Ese aprendizaje de que el Señor nos va a dar cada día, entendedme el término, cada día en la eternidad, ese trocito de chocolate de Él mismo. Como cuando dice Jesús, yo soy la verdadera comida, la verdadera bebida. Vamos a saborear a Jesús. ¿Y sabéis qué? Que es buffet libre, que no se va a terminar. Por mucho tiempo que pase, por una eternidad, siempre va a haber algo más. Y qué bonito, mi hermano, que en medio de esa eternidad nos vayamos enamorando más y más y más y más y más de Él. Qué bueno, mi hermano. Qué bueno. Y el fin, mi hermano, el fin de comprender y experimentar ese amor
es como sigue diciendo nuestro texto, y ya con esto terminamos. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ese verbo seáis llenos, en el griego significa llenar al máximo, llenar hasta el borde, como diríamos nosotros aquí, hasta rebosar, que rebose el vaso. Porque el Señor quiere llenarnos de toda su plenitud hasta rebosar. No nos quiere llenar un poquito, ni un cuarto, ni la mitad. Nos quiere llenar hasta rebosar, mi hermano. Y este llenar alude a un dominio total. A un dominio total por el Espíritu. Mira, hermano, cuando una persona está llena de ira, ¿por quién es controlado? Por la ira. Esa persona llega a hacer cosas que en otro momento, si no estuviera controlado por la ira, no lo haría. Esa persona es capaz de decir cosas dominadas por el enfado, que después cuando piensa en frío dice, no vea lo que he dicho, no vea lo que he hecho. ¿Por qué, mi hermano? Porque esa persona estaba fuera de control y estaba dominada por la ira, por el enfado. Estar llenos de toda la plenitud de Dios significa, mi hermano, estar totalmente dominados por Dios. Y no es un dominio forzoso. No es que el Señor venga, te coja por el cuello y te diga, aquí mando yo. Sino ese dominio se debe a que tú, de una manera voluntaria, te rindes por completo ante Él. De que tu voluntad, de que tu deseo es que el Espíritu Santo controle tu vida. Donde tú te puedas rendir al señorío de Cristo y puedas decir, mira, Dios mío, aquí mandas tú. Yo soy tu siervo y tú eres el Señor. Y aquí, en mi vida, mandas tú. Esa es la plenitud de Dios, mi hermano. El que podamos decir y experimentar y vivir una vida dominada y controlada por el Espíritu Santo, y de que nosotros nos rindamos a ese señorío de Cristo. De que nos rindamos a hacer su voluntad. Y mientras que suben los hermanos de la alabanza, si te fijas en esta última acción que aparece en la oración de Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, nosotros somos los receptores de la acción. Nosotros somos los que recibimos esa plenitud del Señor. Y esa plenitud del Señor la llegamos a recibir siendo conscientes, comprendiendo y experimentando el amor de Cristo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos llenar por el Espíritu de Dios. Es decir, dejarnos dominar, dejarnos controlar, rendir nuestra voluntad a la suya. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejarnos rendir nuestra voluntad a la suya. Y mi hermano, sabiendo que el Señor nos quiere dar esa fortaleza, que el Señor nos quiere dar ese vigor espiritual, conforme, como hemos visto antes, a las riquezas de su gloria. Y Él desea dárnosla. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es dejarnos rendir a su voluntad. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿por qué no tenemos entonces más de Dios? ¿Por qué no tenemos más acerca de la plenitud de Dios? ¿Por qué no somos más llenos del Señor? Y es triste lo que voy a decir, pero es lo que pienso. Pero creo que en el fondo no tenemos más de Dios porque no queremos más de Dios. Estamos muy a gusto viviendo el cristianismo que vivimos, sin disciplina, sin mucha entrega, sin mucho compromiso, sin mucho sacrificio, sin rendir todas las áreas de mi vida.
No tenemos más de Dios, pero estamos tan a gusto, mi hermano, viniendo los domingos, escuchando la palabra, la alabanza que es espectacular que tenemos. Estamos a gusto, estamos bien. No queremos más de Dios, estamos viviendo la vida. Hemos perdido, mi hermano, hemos perdido el hambre de Dios. Hemos perdido el hambre de querer conocer más a Dios. Hemos perdido el hambre de querer más de Él. Hemos perdido el hambre de no conformarnos con lo que tenemos y con lo que sabemos de Dios. Y con lo que hemos experimentado de Dios. Hemos perdido el hambre de querer más. Nos hemos conformado con vivencias del pasado, con cosas que el Señor hacía en el pasado, con cosas que yo mismo hacía por el Señor en el pasado. Pero ahora, mi hermano, hemos perdido ese hambre de Dios. Y para eso, mi hermano, para volver a recuperar ese hambre, para volver a recuperar esa llenura del Señor, ese vigor y esa fortaleza espiritual de la que nos habla el apóstol Pablo, lo primero que tenemos que hacer es dejarnos. Tenemos que rendirnos. Tenemos que permitir que Él gobierne en todas las áreas de nuestra vida. Y vuelvo a lo mismo, hermano, el jueves de oración y alabanza, 40 hermanos. El viernes de vigilia, 30 hermanos. Y el resto. Sé que había mucha gente enferma y creo que cada vez que exhorto, cada vez que hablo a la congregación de este tema, sabéis que no me refiero a gente que esté enferma o gente por circunstancias especiales. Pero mi hermano, te hablo a ti si el jueves o el viernes preferiste quedarte en tu casa tranquilito y calentito. Te hablo a ti, mujer, que los viernes por la tarde tienes libre y que cuando hay una reunión de mujeres tú prefieres quedarte en casa o hacer cualquier otra cosa. Te hablo a ti, hombre, que tienes los viernes por la noche libre y los sábados por la tarde también, ahora que vamos a empezar con la reunión, y que tú prefieres pues quedarte en casa o hacer cualquier otro plan. Te hablo a ti, hermano o hermana, que tienes el lunes libre por la tarde y en vez de venir aquí a la oración prefieres hacer cualquier otro plan y no venir a la oración. Te hablo a ti, hermano y hermana, que tienes los jueves por la tarde libre, gracias a Dios, y que no apareces por los compartiendo con, por los estudios, por la oración y alabanza, no apareces. Y muchas veces los que venimos pensamos y decimos, mira, yo aquí y el resto de los hermanos que no han venido, que son más de la mitad de la iglesia, en su casa o en el campo o en la playa o en... Mi hermano, que no decaiga el ánimo a todas las personas que venimos, seamos el número que seamos. Que el diablo no te meta un gol por la escuadra creyendo que el que gana es el que se queda en su casa. ¿Sabéis qué, mi hermano? Que el que se queda en su casa, ¿sabéis qué? Que se lo pierde. Joven, si tú tienes un sábado por la tarde libre y tú decides quedarte en tu casa jugando a la Play o haciendo scroll con el YouTube, el TikTok, el Instagram y no vienes, te lo pierdes, te lo estás perdiendo. Hermano y hermana que no venís, te lo perdiste, te perdiste, ¿sabes qué? Lo que el Señor tenía para ti, porque el Señor quería dártelo. El Señor lo tenía preparado para dártelo, para dárselo a su iglesia. ¿Y sabes qué? Que tú, por quedarte en casa o por hacer cualquier otra cosa, tú te lo perdiste. ¿Y sabes qué, mi hermano? Que el problema no es solo que nos pasen convocatorias para venir a la iglesia, a reuniones, a vigilias y que te quedes en casa. El problema está cuando esto se generaliza. El problema está cuando llevas días y días y días sin abrir la palabra y sin estudiar las escrituras, porque claro, tú estás mucho más a gusto viendo el fútbol, la reina del flow o la película tendencia de Netflix.
El problema está cuando llevas días y días sin orar y sin buscar al Señor, porque claro, es que se está mucho más a gusto tirado en el sofá, viendo Instagram, viendo el Facebook, pasando horas y horas en el YouTube, pasando horas y horas jugando a la Play. Ese es el problema, mi hermano. Que empezamos por no venir a la reunión, empezamos por no leer la palabra, por no orar un día y cuando nos damos cuenta, eso sí, el Netflix no lo perdemos. Pero hemos dejado, nos lo estamos perdiendo y el Señor nos lo quiere dar. Pero no tenemos más del Señor porque no queremos. Mis hermanos, te ruego en esta mañana la necesidad de doblar nuestras rodillas como Pablo para que podamos comprender y experimentar más del amor de Dios. Mi hermano, necesitamos una iglesia que estudie la palabra para que pueda comprender y experimentar más del amor del Señor. Necesitamos una iglesia que se coma la Biblia. Necesitamos una iglesia con hambre del Señor que diga: quiero más de ti. No solo aquí, sino mañana en su cuarto, en su casa, que diga: Señor, quiero más de ti. Quiero más de tu palabra. No solo por comprender y entender, sino porque al final ese conocimiento de Dios por medio de su palabra, ¿sabes a lo que nos va a llevar? A amarlo más. A que nuestro corazón se rinda más a Él. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que como he dicho anteriormente, esa rendición, ese rendir nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, ¿a qué nos va a llevar, mi hermano? A esa llenura del Espíritu, a esa plenitud del Espíritu. Ese es el orden, mi hermano. Buscar del Señor, anhelar del Señor, disciplinarme espiritualmente para comprender y conocer y experimentar más del amor del Señor. Y ese amor me va a llevar a rendirme por completo a Él. Y ese rendir mi voluntad a la voluntad de Cristo es lo que va a llevar a que el Espíritu Santo llene mi vida y me fortalezca y traiga vigor a mi alma y a tu alma, mi hermano. Y esto no es para los pastores, para los del grupo de alabanza, para los ministerios de la iglesia. Esto es para ti, para mí, hermano y hermana que me estás escuchando. Y vamos a seguir teniendo luchas para venir. Y vamos a seguir teniendo luchas para leer la palabra, para orar. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que ese amor, esa llenura, producirá en nosotros el querer agradar a Dios por encima de lo que nos apetezca a nosotros. Señor, enamóranos más de ti. Señor, que a lo que no haya podido expresar con mis palabras, Señor, que tu Espíritu se pasee con libertad, Señor, con cada corazón, con cada persona que se encuentra aquí, Señor. Y que tú puedas, Señor, abrirle los ojos, Señor. Y que Él pueda ver tu hermosura, Señor. Tu majestad, tu belleza, Señor. Y que esa belleza, Señor, nos haga enamorarnos cada día más de ti, Señor. Porque cuando eso ocurra, Señor, nuestro corazón, Señor, lo único que va a poder hacer es rendirnos a tus pies, Señor. Rendirnos ante tu majestad, Señor. Rendir nuestras preferencias, nuestros gustos, Señor, por los tuyos, Dios mío. Necesitamos una iglesia, Señor. Necesitamos a hombres y mujeres llenos de tu Espíritu, Señor. Necesitamos a una iglesia, Señor, de hombres y mujeres fortalecidos por tu Espíritu, Señor. Necesitamos a hombres y mujeres, Señor, con vigor, con fuerza, Señor. Y solo tú puedes hacerlo, Señor. Ni yo por medio de esta predicación, Señor, ni la alabanza, ni cualquier persona. Eres tú, Espíritu Santo, el que tiene que hacer la obra, Señor. Y te rogamos y te suplicamos
que tengas misericordia. Y que conforme a tu voluntad y a tu soberanía, Señor, tú puedas actuar, Señor, en medio de este pueblo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.